a continuar nuestro estudio y hace 2 semanas, pues la semana pasada estuvo Jordi aquí, pero hace 2 semanas vimos a Pablo y Bernabé, si ustedes recuerdan, huyendo de Iconio a las ciudades de Derbe y Listra. Y estando ahí, y lo vamos a ver continuamente, porque este es un libro donde vamos a ver esto que se repite, ¿no? Pero estando ahí, a pesar de la persecución que sufrían, vimos una vez más que no se escondieron, que no se desanimaron, ¿no? Ellos estaban claros del llamado, así como acabamos de orar ahorita por Iván y por Marilú. Ellos estaban claros del llamado, ellos están claros de su llamado. Pablo y Bernabé fueron perseguidos, no se escondieron, no se desanimaron, sino al contrario. Continuaron predicando el Evangelio de Cristo. Y mientras lo hacía, dice el texto que un hombre lisiado de nacimiento, un cojito, ¿no? Estaba sentado allí con las orejas bien paradas, estaba escuchando lo que Pablo decía. Este cojito de nacimiento escuchó a Pablo predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y saben qué? Creyó. Más adelante vamos a ver otro escenario en Hechos 16:31, donde Pablo estaba en la cárcel, sucedió un terremoto o algo así, y él le dice al soldado romano: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Iglesia, qué importante es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y eso es exactamente lo que pasó con este cojo de nacimiento. Él creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. Y por eso dice el texto que Pablo, al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, esto quiere decir que Pablo se dio cuenta que este lisiado, este cojo, una vez que creyó en el Señor Jesucristo, tuvo la suficiente fe como para pedirle que lo sane, y por eso le dice en el texto que Pablo le ordenó con voz fuerte: ponte de pie y enderézate. Y el hombre no lo pensó 2 veces, dice que saltó y empezó a caminar. Miren la fe que tenía este ex lisiado. Saltó y empezó a caminar. Iglesia, cuando predicamos el Evangelio de Cristo, suceden milagros. Y el milagro más grande que va a suceder es la salvación. ¿Cuántos de ustedes ya han recibido ese milagro? El milagro más grande es la salvación. Y luego, si hay necesidad, va a ser la sanación, si es la voluntad de Dios. Iglesia, Pablo y Bernabé no viajaban por estos lugares para hacer milagros. Ellos no estaban haciendo propaganda. Vengan mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 9, a la ciudad de Listra o Derbe, que estaremos haciendo milagros. No, eso no era su misión. Su misión principal era predicar el Evangelio de Cristo, y los milagros eran la consecuencia o el resultado de predicar el Evangelio de Cristo. En otras palabras, los apóstoles no fueron a estas ciudades a hacer milagros y luego a predicar. Más bien fue al revés, fueron a predicar y Dios los usaba como sus instrumentos para hacer milagros. Obviamente el milagro más grande que primero va a suceder o debe suceder cuando predicas el Evangelio de Cristo es la salvación. El lisiado oyó y por fe creyó en el mensaje y recibió primero el milagro de la salvación. Iglesia, ese es el orden. Lo primero y lo más importante para todo ser humano es y debe ser la salvación, luego la sanación o cualquier otra petición. Luego vimos cómo la gente los confundió con dioses
E incluso el sacerdote con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Ellos se apegaron a su tradición y concluyeron que Pablo y Bernabé eran dioses con D minúscula. Ellos confundieron a los mensajeros, Pablo y Bernabé, con el hacedor de milagros. Como dije, Pablo y Bernabé eran simples instrumentos en las manos de Dios. De la misma manera que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuando somos usados por Dios para hacer su obra, somos instrumentos en sus manos. Como cristianos, es fundamental comprender que solo somos esos instrumentos en las manos de Dios, creados, diseñados con un propósito y un llamado específico. Dice el texto que la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Desde siempre, la gente ha buscado la manera de idolatrar en su afán de llenar un vacío. Muchas veces prefieren ver para creer. Y el libro de Corintios Segunda de Corintios 5:7 nos dice precisamente lo contrario. En efecto, vivimos por fe y no por vista. Iglesia, en eso está basada nuestra fe, en creer en algo que no vemos, pero que sabemos que existe y que nos habla, que nos cuida, que provee para todas las necesidades y que está siempre allí con nosotros. Y esto nos muestra una vez más cómo la tradición se quiere imponer a la verdad. No sé si a ustedes les pasaba, pero es muy común escuchar a las personas cuando predicamos el Evangelio de Cristo decir: no, yo sí te creo. Sí, creo en la Biblia, pero no puedo traicionar mis tradiciones. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mi papá, mi abuela, mi mamá? Y entonces la tradición se impone a la verdad, que es la palabra de Dios. Veamos los versículos del 14 al 17 que dicen: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor, por decir las tradiciones, ¿no? Y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Punto 1, si estás tomando nota: la sana doctrina. Pablo y Bernabé se mantuvieron siempre predicando la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Y obviamente cuando escucharon que la gente los había confundido con dioses, dice el texto, se rasgaron los vestidos y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Mejor dicho, señores, ¿por qué inventan ustedes una mala doctrina? ¿Por qué practican ustedes una mala doctrina? Acaban de escuchar la verdad, acaban de escuchar la sana doctrina. Y sin embargo ustedes siguen en predicar la mala doctrina, en practicarla. Y continúan diciéndoles: nosotros también somos hombres mortales, somos seres humanos como ustedes. Y lo que les estamos anunciando son las buenas noticias, la sana doctrina. O sea, vuélvanse al verdadero y único Dios, con D mayúscula. Reconcíliense con el Señor y dejen a un lado esas malas doctrinas inventadas por el hombre. Pablo y Bernabé estaban claros en enseñar lo que Jesús les había enseñado, sin agregar ni quitar nada. El
El libro de Deuteronomio nos dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Pablo y Bernabé les estaban diciendo que ellos eran simples mortales como ellos, que ellos solamente eran instrumentos en las manos de Dios para buenas obras. Iglesia, debemos cuidar nuestra posición como instrumentos en las manos de Dios y no dejar que nadie nos confunda con dioses o seres superiores solo porque tenemos un poco más de conocimiento que otros. Ahora, hay varias cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de cuidar nuestra posición como instrumentos en las manos de Dios. Primero, la resistencia del mundo. El mundo siempre se resiste y se resistirá. Siempre se va a oponer a nuestra vida como instrumentos en las manos de Dios. Puede que hayas escuchado ahora que hemos enviado, que hemos orado por Iván y Marilu, y puede que por ahí haya alguien que diga, pero ¿por qué? ¿Por qué van a ir ellos? ¿Por qué tienen que sacrificarse ellos? Eso no me parece que esté bien. De repente los están obligando. Y no lo van a entender. El mundo siempre se va a resistir, siempre se va a oponer. ¿Por qué? Porque no quiere que prediquemos el Evangelio de Cristo. Porque no quiere que practiquemos lo que hemos aprendido. El libro de Juan 15:19 nos advierte, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, porque por eso el mundo los aborrece. Si hubiéramos enviado de repente a Iván y Marilu a que abran un bar en Colcas o una discoteca, el mundo diría, ¡ah, qué chévere! Vamos a ir a Colcas a emborracharnos y vamos a bailar, grupo 5, ¿no? Y todo lo demás. Pero no, el mundo se opone porque no estamos haciendo lo que ellos quieren que hagamos, sino estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso se oponen, porque tampoco no tienen el Espíritu de Dios y creen que es locura. Ahora, así que como instrumentos que somos en las manos de Dios, debemos estar preparados para enfrentar la oposición que va a venir y perseverar en nuestra misión. Segundo, otra de las cosas que puede suceder, las dudas e inseguridades. A veces dudamos o nos sentimos inseguros acerca de nuestro papel como instrumentos en las manos de Dios. De repente pensamos, yo no sirvo, yo no estoy preparado, todo lo hago mal, nada hago bien, no sirvo para nada, no he ido a la universidad, no he ido a un colegio bíblico. Y nos olvidamos, iglesia, que Dios no escoge al preparado. Dios prepara al escogido. Y debemos recordar y no dudar que Dios nos ha equipado y capacitado para llevar a cabo su obra. El libro de Filipenses 1:6 nos dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo es muy interesante. Si ustedes se fijan, dice, la obra que empezó en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. La irá perfeccionando, pero siempre y cuando ustedes se dejen perfeccionar. Si ustedes se rebelan al perfeccionamiento, si ustedes se rebelan a la corrección, si ustedes se rebelan a la enseñanza, nunca van a ser perfeccionados. Nunca. Ahí se van a quedar como bebés tomando la leche. ¿Eso quieren? ¿Ustedes quieren que sus bebés se queden tomando leche o que crezcan y tomen papilla y coman su cabrito con frijoles, etcétera, etcétera? Tenemos que ser perfeccionados y a veces el ser perfeccionados duele, pero es necesario para parecernos cada vez más a Cristo. Así que podemos confiar en la fidelidad de Dios para guiarnos y fortalecernos en nuestro camino. Tercero,
el temor al fracaso. Esto es algo que puede paralizarnos e incluso evitar que seamos usados como instrumentos en las manos de Dios. El fracaso. No, ¿y qué pasa si yo voy y fracaso? No, ¿y qué pasa si yo voy y no hago lo que tengo que hacer? Muchas veces los errores o los fracasos son necesarios para fortalecernos. Sin embargo, debemos recordar que nuestro éxito no se basa en los resultados externos, sino en nuestra obediencia a Dios. El libro de Josué 1:9 nos anima diciéndonos, no tengas miedo, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Ya te lo he ordenado y tú has obedecido, has dicho sí al llamado. Entonces ahora dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Qué más que? Sea la decisión que has tomado de ir al lugar que sea, como en el caso de Iván y Marilú, como en el caso de Wagner y Angie, debemos acordarnos que el llamado viene con la compañía de Dios, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Cómo te acompaña el Señor tu Dios? A través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está con ustedes donde quiera que vayan. Iglesia, confiar en Dios y seguir adelante incluso en medio de las dificultades nos permite superar el temor al fracaso. Y a la vez nos fortalece para continuar su obra. Pablo y Bernabé estaban claros que eran simples hombres mortales, simples instrumentos en las manos de Dios y querían cuidar su posición como tal. Ellos no querían ser ensalzados. Ellos no querían que le revienten cohetes. Oh, mira Pablo y Bernabé, qué tremendos apóstoles que son, mira todo lo que hacen. No, ellos no estaban diciendo nosotros lo hicimos. Al contrario, ellos estaban anunciando al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos estaban dándole la gloria y honra a nuestro Señor. El libro de 1 Corintios 10:31 nos dice, en conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Iglesia, una vez más, todo el honor y la gloria pertenecen a Dios. Él es digno de nuestra adoración. Y nuestra misión como sus hijos es reflejar esa gloria en nuestras vidas, en nuestras acciones, reconociendo siempre que al final es Él quien merece toda la alabanza, porque Él es el hacedor. Él es el que nos usa, Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo que nosotros lo hemos hecho, que el éxito se debe a nuestra capacidad y experiencia. Y yo. Y luego fracasamos. Recordemos, iglesia, que nuestro Dios es un Dios celoso y Él quiere que lo honremos y que lo alabemos y que reconozcamos que sin Él no somos nada. Luego continúa diciendo en el versículo 16, en épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Y si bien es cierto que Dios en el pasado ha dejado a las personas que sigan su propio camino, esto también aplica para nosotros hoy, iglesia. En la actualidad, ya que Dios no nos obliga a caminar en sus caminos. Dios no te obliga a caminar en sus caminos. Dios no se apareció en la medianoche y te dijo con una pistola, o caminas en mis caminos o te mato. ¿Alguno de ustedes ha pasado eso? No, Dios no te obliga. ¿Ok? Él nos ha dado siempre que decidamos nosotros mismos, nos ha dado libre albedrío. Siempre ha sido y será una decisión personal. Hay quienes creen que el libre albedrío no funciona. Somos robots que tenemos que caminar así. Ok, sí. Ya. No tenemos libre albedrío. Hay algunos que no han venido hoy día a la iglesia. Albedrío.
han decidido no venir. Por X, C, Y razones que fueren, no han venido. Libre albedrío. Pero Él sí nos ha dado un manual de cómo caminar en sus caminos. Él nos ha dado su palabra. Pero sigue siendo decisión nuestra obedecerla. Para eso hay que leerla, hay que estudiarla, hay que conocerla, ¿no? Ahora, si la obedecemos, y es largo, el libro de Deuteronomio 28, del 1 al 6, lo pueden leer después, lo voy a leer encimita, porque si no aquí vamos a estar todo el día. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus crías, tus negocios, tu familia, tus relaciones, tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes ponerle tu nombre a eso. Ahora, si no obedecemos al Señor, el libro de Deuteronomio también nos dice en el 28, del 15 al 20, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos tus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Malditos serán tu canasta y tu bandeja de amasar, etcétera, 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 etcétera. Léanlo, por favor, para que entiendan. Pero luego nos dice en el versículo 17, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Esto no significa que Dios es un mentiroso y que todo lo que hemos leído no es cierto. Al contrario, esto nos muestra, iglesia, que la gracia de Dios es infinita, que a pesar de ser desobedientes y que no merecemos ser bendecidos, aún así, Él se mostró en el pasado y se muestra ahora, dándonos el pan de cada día, mostrándonos, como dice el libro de Mateo 5:45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Esa es la razón principal del Señor, de darnos el pan de cada día. ¿De por qué dices tú, pero por qué a ese que es un desgraciado le va bien y por qué a mí no? Porque Él quiere que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y por eso Él aplica su gracia sobre ellos. Él quiere que seamos sus hijos y por eso, aún siendo desobedientes, Él nos bendice para que volvamos a Él. Pero recordemos, iglesia, que no debemos abusar de su gracia. Leamos ahora los versículos del 18 al 28, que dicen, y diciendo estas cosas, ¿no? Pablo y Bernabé difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Punto 2, si estás tomando nota. La mala doctrina endurece el corazón. No hay nada peor que creer en algo que tú sabes en el fondo que no es cierto y que por alguna razón o por conveniencia endureces tu corazón y quieres imponer por la fuerza tu mala doctrina y te rehúsas a escuchar la verdad. Dios ha cerrado tus oídos. Y el Evangelio de Juan 8, 31 al 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Los predicadores de una mala doctrina tienen la tendencia a usar solamente el versículo 32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
Pero en realidad lo que hacen es hablar de su verdad humana, y no de la verdad que es la palabra de Dios, la sana doctrina. Se olvidan lo que dice el versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos practicantes de la mala doctrina vienen a ti y te dicen, mi pastor me ha dicho, mi pastora me ha dicho. No, que yo lo he escuchado que una de las hermanas o hermanos me ha dicho, que no uses pantalón, que no te maquilles, que si no eres escogido no vas a ir al cielo. Y si no les escuchas, se amargan y se amargan y se amargan. ¿Y por qué? Pero saben en el fondo que eso no es la verdad. Sin embargo, quieren imponerte a la fuerza, porque muchos de ellos inclusive ni leen su Biblia. No permanecen en mi palabra, como dice la... Porque si permanecieran en la palabra, conocerían la verdad y la verdad los haría libres. ¿Libres de qué? Libres de querer imponer una mala doctrina a la fuerza. ¿Se dan cuenta? Es la verdad de la palabra de Dios. Es cuando permaneces en su palabra que conoces verdaderamente que son sus discípulos. Es cuando permaneces en la sana doctrina que conocerás la verdad y esa verdad te hará realmente libre. ¿Libre de qué? Libre de ser engañado por doctrinas inventadas por el hombre. De repente tú te preguntas, ¿qué es la sana doctrina? Lo he dicho siempre desde el púlpito y es bien simple. La sana doctrina es lo que Jesús enseñó a sus discípulos y lo que después ellos como apóstoles practicaron. Cualquier cosa que sale de ese contexto es una mala doctrina o es una doctrina inventada por el hombre. Jesús nunca dijo, no te pongas pantalones. En ese tiempo no existían los pantalones, a propósito. Los pantalones fueron inventados 400 años después. No te maquilles, no te pongas aretes. En ese tiempo usaban aretes por todos lados. Es un invento de hombres. Jesús nunca lo dijo. Por lo tanto, nosotros tampoco lo podemos decir y menos exigir. Dice el texto en el versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Estaban tan cegados, tan sordos de escuchar la verdad, tan pegados a su mala doctrina, que continuaron y no quisieron aceptar la verdad. El corazón de esta persona ya estaba endurecido por la mala doctrina. Y si a eso le agregamos más personas con el mismo corazón, como lo vemos en el versículo 19, dice que más judíos llegaron de Antioquía, de Iconio, y apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera pensando que estaba muerto. Iglesia, mala doctrina endurece tu corazón, pero muchas veces practicamos la mala doctrina por conveniencia, porque no nos conviene que la gente sepa la verdad. No nos conviene. Los judíos no querían que la gente se convirtiera porque para ellos era perder dinero, posición, autoridad. Esa era la única razón. Sabían que era la verdad, la habían leído 50,000 veces en el Pentateuco. Sin embargo, sabían ellos que Jesús iba a venir. Sin embargo, no les convenía aceptarlos. Preferían ellos continuar practicando mala doctrina por conveniencia, por interés, a aceptar la verdad de la palabra de Dios. Y estas personas con un corazón endurecido por la mala doctrina, no solo les gritaron, no solo les insultaron por no querer aceptar su verdad, sino que estuvieron dispuestos a matar con tal de salirse con su gusto. Y este hecho nos muestra lo voluble que puede ser una multitud, una persona. Primero admiraban y endiosaban a Pablo y Bernabé. Primero de alguna manera les creyeron y rápidamente cambiaron. Y ahora los querían matar.
Y eso es lo que sucede con un corazón endurecido por la mala doctrina. La mala doctrina endurece nuestro corazón al punto de creer en algo sin haberlo comprobado. Yo sé que este banco, creo yo, que me puede aguantar si me siento ahí. Creo. ¿Ok? Pero hasta que no me siente, hasta que no compruebe, no voy a saber si me aguanta o no, ¿no es cierto? De repente te pongo una silla rota por ahí y tú te sientes y te vas para abajo. O de repente el peso no aguanta. Mientras no nos sentemos, mientras no comprobemos, no podemos asegurar que esa silla me soporta. Podemos creer, sí, pero mientras no lo haga, mientras no compruebe, no voy a creer. Entonces, nos resistimos a la verdad cuando practicamos una mala doctrina. Ahora es de repente cuando por orgullo o por soberbia le damos la espalda a la instrucción de Dios y tomamos nuestro propio camino. ¿Sabes qué? No me importa, pero yo voy a seguir practicándola porque para mí es conveniente. El libro de Hebreos 3 del 7 al 8 nos dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. ¿Se acuerdan lo que pasó con los israelitas en el desierto que endurecieron su corazón? Veían los milagros de Dios, el maná, las perdices, el agua. Sin embargo, su corazón fue tan endurecido que esa generación que salió de Egipto y que estuvieron dando vueltas como pollo a la brasa por 40 años, nunca llegaron a la tierra prometida. Fue la nueva generación, más Caleb, Josué y Caleb, los que pasaron a la tierra prometida. Cruzaron el Jordán y pasaron a la tierra prometida. El resto no pasó. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Vamos a terminar leyendo los versículos del 20 al 28, que dicen, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Miren, Pablo fue apedreado, lo sacaron de la ciudad, creían que estaba muerto. Qué terco, ¿no? Sin embargo, se levantó y volvió a entrar a la misma ciudad. Dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Regresó a donde lo apedrearon. Perseverancia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, miren esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No me levanten la mano, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a seguir predicando la palabra si hoy día van a la plaza de armas, los apedrean, los dan por muertos y los tiran a la salida rumbo a Huamachuco? ¿Cuántos de ustedes se levantarían y regresarían a la plaza de armas? Seguirían predicando. Eso fue lo que hizo Pablo y Bernabé. Y se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, habiendo predicado la palabra en Perche, descendieron a Atalia y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Regresaron al punto de partida. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Punto 3, y con esto terminamos. Perseverar en la sana doctrina. Como ya dije, Pablo y Bernabé estaban dispuestos a perseverar en predicar la sana doctrina, aún a costas de perder sus vidas. Recordemos lo que nos dice el libro de Santiago 1, del 2 al 4. ¿No da? Santiago 1, del 2 al 4 nos dice, ya, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
Ellos estaban claros que la obra tenía que continuar. Y por eso dice el texto que Pablo se levantó y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo perseveró en predicar la palabra, la sana doctrina. Pablo no quería imponerla por la fuerza, sino que las personas de esa ciudad conocieron la verdad y decidieron voluntariamente, y por eso regresó al mismo lugar donde lo habían apedreado. Él quería que las personas conocieran la verdad y decidieran voluntariamente. Y por eso regresó. Probablemente escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, regresa. Hay personas que quieren escuchar, hay personas que quieren recibir a Cristo. No te rindas, persevera. Y él regresó, probablemente abollado y todo, sangrentado, pero regresó. Y dice el texto en el 21, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. La perseverancia de Pablo en predicar la sana doctrina hizo muchos discípulos. En otras palabras, hizo que muchas personas creyeran y recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo y Bernabé no solo predicaron el Evangelio de Cristo y hicieron muchos discípulos, sino que regresaron a exhortarlos y a animarlos a perseverar en la sana doctrina. Eso era lo que ellos chequeaban, que no agregaran ni quitaran una palabra, que predicaran la sana doctrina, que no predicaran inventos de hombres, porque siempre se van a infiltrar en la iglesia personas que quieren dividir, engañar a la gente con malas doctrinas. Y por eso Pablo y Bernabé regresaron a chequear, a ver. Iglesia, qué importante es que nos exhortemos y animemos los unos a los otros. Y sobre todo a los nuevos creyentes. Pablo y Bernabé estaban conscientes de que estas nuevas congregaciones estaban expuestas a esos lobos disfrazados de ovejas que traen malas doctrinas. Y era importante cuidar de ellas. El libro de Mateo 7:15 nos dice, Mateo 7:15 no funciona, cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense, esta palabra en el griego significa que tienes que mirar atrás, que tienes que estar chequeando, que debes estar alerta, porque el lobo está esperando para ver a quién va a devorar. Por eso dice, cuídense, estén atentos, usen el discernimiento, no escuchen lo que no deben escuchar, y si escuchan lo que les gritan, exhórtenlos, corríjanlos, no tengan temor. Otra vez leía yo en mi devocional, hay que exponer no solamente el pecado, sino al pecador con nombres y apellidos, y por eso la semana pasada lo dije. Tenemos que exponer el pecado y al pecador con nombres y apellidos, y al pecado por su nombre. Si es fornicación, fornicación. Si es mentira, mentira. Si es chisme, chisme. No que, es que has pecado. Sí, pero han venido. Sí, pero prefiero no decir sus nombres porque me dan pena, son mis amigas. No. Pablo lo hacía, Jesucristo lo hacía. Hay que exponer el pecado por su nombre, al pecador con nombres y apellidos, para que el mundo lo sepa. Y que a través de eso cambien. Ojalá. Pero tenemos que hacerlo y no debemos tener temor, al contrario. Luego nos dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Ananías, refiriéndose a Pablo cuando fue cegado al caer del caballo en Damasco? El Señor le dijo a Ananías, que fue el que envió a hablar con Pablo, ¿qué le dijo? Le dijo en Hechos 9, del 15 al 16, ve, le dijo, Ananías, ve, anda, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Pero miren lo que le dice en el 16. Yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo les mostraré cuánto tendrá que sufrir
cuánto va a ser perseguido, cuánto va a ser apedreado, encarcelado, dado de latigazos por mi nombre, por predicar el Evangelio de Cristo. Y este fue el mensaje que ayudó a fortalecer y a criar a estos discípulos. Este era un mensaje sencillo, probado en la experiencia personal de Pablo. Pablo podía predicar ese mensaje porque él había vivido el mensaje. Podríamos decir que Pablo era experto en tribulaciones. Y esto es para muchos un mensaje que no se predica hoy. Y que muchos consideran que cualquier tipo de tribulación no va con la vida cristiana. Que los cristianos no debemos sufrir, que todo debe ser felicidad, paz y amor. Sin darse cuenta lo importante que es el sufrimiento en el plan de Dios, porque es a través de ese sufrimiento que somos fortalecidos para continuar la obra a la que Dios nos ha llamado. Versículo 16 dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Qué? ¿Dios era malo? ¿Que lo estaba llamando a Pablo para que sufriera nada más? No. Él quería que padeciera, ¿para qué? Para ser fortalecido para las cosas que van a venir y pudiera él perseverar. Era como decir, le estaba sacando callos. Luego vemos a Pablo y Bernabé de vuelta en Antioquía de Siria. Y aquí termina el primer viaje misionero de Pablo. Dice el versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y esto es importante, iglesia, para terminar. Ver cómo ellos reconocen que habían sido instrumentos de Dios, instrumentos usados en las manos de Dios, cuando dice cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miren esto, ellos no se estaban quejando, ellos no estaban diciendo, miren cuánto nos ha atacado el enemigo, miren que nos han apedreado, nos han perseguido, nos han querido matar. Yo no creo que pueda hacer otra vez otro viaje. Ellos no estaban contando todo lo que habían sufrido, todas las dificultades que habían tenido y las que van a tener más adelante. No, ellos estaban hablando de todo lo bueno que había hecho el Señor con ellos, que cómo los había usado Dios, etcétera, etcétera. Iglesia, tenemos la tendencia a hablar más de las cosas malas que de las cosas buenas. Contar más las cosas malas que las cosas buenas. Pero si hacemos una lista hoy y ponemos, a ver, este año, ¿cuántas cosas malas ha hecho el Señor en mi vida? O han pasado en mi vida. O ha permitido el Señor en mi vida. ¿Y cuántas cosas buenas el Señor ha permitido en mi vida? Les aseguro que la lista va a ser mucho más grande de las cosas buenas que las cosas malas. Y van a ver que las cosas que aparentemente parecen malas para ustedes, Dios las ha usado para fortalecerlos y hacerlos cada vez mejores cristianos. Podemos ver entonces a Pablo y Bernabé que se tomaron un descanso en Antioquía, pero ese descanso no quedó ahí. Ellos siguieron predicando, ministrando a la gente antes de embarcarse en ese segundo viaje misionero. Iglesia, vemos la perseverancia de Pablo y Bernabé, que es algo que debe estar engravado en nosotros como cristianos. Perseverar. Las pruebas van a venir. Ya pasa este año. ¿Cuántas pruebas habrán venido? No sé, pero cuenten sus bendiciones y olvídense de lo que ha pasado, que eso los ha fortalecido, que eso los ha hecho más fuertes. Y hoy están aquí, siguen acá, no se han ido. Muchos se han ido porque dicen, ay no, desde que me he hecho cristiano, mira todo lo que me pasa. Y se han perdido las bendiciones que vienen después. Así que los animo en este año que está por terminar, cuenten sus bendiciones. Todo lo que el Señor ha hecho en su vida y cómo ha usado las circunstancias para fortalecerlos. Amén.